trabajando desde la semana anterior, así que bueno, eso más que nada. Si es que alguno, bien, ahí está, si es que alguno tiene alguna pregunta en relación a lo que vimos anteriormente, la puede hacer ahora sin ningún tipo de problemas, y si es que no hay ninguna consulta, podemos iniciar con el tema que nos corresponde el día de hoy. Los escucho. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo Yo estamos? quería, todo bien, quería hacer una consulta, quizás no es muy relevante, pero me quiero sacar la duda. Es Bien. sobre los métodos de recuperación. Cuando usted hablaba de la ducha Perdón, no te post-entreno, ahí porque cambié una configuración. De nuevo decime, por favor. bien, cuando usted hablaba de la ducha post-entreno, Bien, yo quería saber, este, si terminamos lo que sería la parte de flexibilidad, sí. inmediatamente va a la ducha, o cómo sería conveniente hacerlo. Sí, lo ideal sería una vez que vos termines la parte de flexibilidad, irte directamente a las duchas. O sea, si tienen la posibilidad de hacer masaje, kinesiología y demás, puedes ir directamente a las duchas después de eso. Si no, no hay ningún tipo de problema de que lo hagas apenas finalice la parte de flexibilidad. Bien, perfecto. Y No, una no consulta más, tendrías ningún tipo de problema. ¿la ducha fría sería mejor o no, Sí, no, a no, no ver, tiene importancia? en realidad eso depende muchísimo, porque depende mucho de la temperatura ambiente, depende un montón de la temperatura ambiente, pero lo ideal que sea una ducha que sea cómoda. A ver, ¿a qué me refiero cómoda? Por ahí, en invierno, si vos haces una ducha fría de entrada, por ahí no la vas a sentir cómoda, ¿me entendés? Entonces, siempre ir regulando el tema del agua, pero lo ideal es que vos te limpies de todas las bacterias que dejaron y todos los desechos que dejó el entrenamiento, vos te limpies una vez que finalice este entrenamiento, esta práctica. Bien, perfecto, gracias, pues. 10 puntos entonces, bárbaro, bárbaro. Bueno, ¿alguna otra pregunta más, chicos? Hola, profesor, ¿cómo anda? ¿Cómo estamos? ¿Todo Gusto bien? de escucharte. Tengo un alumno de 11 años que está Sí, preparando para ir a Banfield. bien. ¿Es recomendable que trabaje con peso? 11 años, bien. Vos ahí tenés que ver algunos temas a tener en cuenta, lo ideal sería de que vos comiences a trabajar todos los aspectos que tengan que ver con la técnica de los ejercicios con sobrecarga. ¿Está? La técnica, o sea, vos no te centres en lo que tiene que ver con el peso, sí en la ejecución técnica correcta. Lo que yo te recomendaría en ese tipo de contexto en el cual la mayoría de los equipos de primera división ya está comenzando a trabajar a partir de los 10, 11 años con lo que son los ejercicios derivados del levantamiento de pesas, como ser la cargada de potencia, el segundo tiempo de potencia, los arranques de potencia, entre ejercicios básicos como ser la sentadilla, las estocadas, los press de banca plano y otros ejercicios que son considerados como básicos. Entonces, lo que yo te recomendaría es que trabajes la técnica fundamentalmente de ese tipo de ejercicios, priorizando el aspecto técnico por sobre el aspecto que tiene que ver con la carga de trabajo. Entonces, de esa forma, tu trabajo sería aliviar el trabajo metodológico de los profesores que van a estar a cargo, en este caso en Banfield, en el caso de que tu alumno llegue a ingresar. Porque yo te comento, generalmente nosotros cuando recibimos jugadores fundamentalmente juveniles, de todas las edades que vienen de otras instituciones, de otras instituciones y de que no tienen el desarrollo técnico, por así decirlo, el aprendizaje técnico, a nosotros nos lleva mucho tiempo el aprendizaje, porque vos imagínate,
vos tenés un grupo que ya está comenzando a trabajar con carga y de repente te viene un jugador, un futbolista juvenil que no sabe hacer una carga de potencia o no sabe hacer un segundo tiempo de potencia. Entonces, de esa forma es como que va retrasando el trabajo. Entonces ahí es donde vos tienes que armar dos grupos, un grupo que ya viene trabajando y un grupo que no viene trabajando, pero quieras o no, termina retrasando el trabajo. Entonces, lo que yo te recomiendo es que hagas hincapié en el aspecto netamente técnico. No te nubles con lo que tiene que ver con la carga, de que tiene que levantar tanto peso o cuán peso, sino que fundamentalmente de que trabaje con lo que es el aspecto técnico y después la carga ya viene sola. La carga ya viene sola. Hoy nosotros vamos a ver fuerza y vamos a ver que en general en el fútbol el entrenamiento más que nada pasa por un entrenamiento funcional. Sí se toca otras áreas como ser la fuerza máxima y como ser la potencia, pero la base del trabajo fundamentalmente está en el entrenamiento funcional. Claro, yo después, a él lo tengo, él fue ya por primera vez a Banfield, le costó mucho lo que era trabajo de coordinación, Bien. lo que era y demás. Lo que yo hice fue enfocarme 1 mes y medio en todo trabajo coordinativo, sea con cono y escalera de coordinación, que fue lo que más le costó. Después le pregunté yo qué fue lo que a él le hicieron y me dijo que trabajo coordinativo. Él nunca había hecho eso, más Excelente. que había hecho fútbol nomás. Excelente, claro, claro. En ese caso está muy bien lo que vos hiciste. ¿Por qué? Porque siempre pensando en cómo son los otros clubes, Porque generalmente las pruebas, yo te digo por cómo se manejan los departamentos de captación o los departamentos de reclutamiento de jugadores. Las prácticas son fútbol, o sea, hacen una práctica de fútbol. Y si el jugador, en este caso, tiene buenas condiciones, pasa un primer filtro y va a un segundo filtro, en donde se juntan todos los que en este caso estuvieron bien de distintos tipos de regiones. El tema es que, para ser más exactos, son aproximadamente, los clubes están manejando 3 filtros, para que en el último filtro vos ya tengas una semana de trabajo normal. Pero en este caso está muy bien cómo estás enfocando tu trabajo, porque dada la edad, lo importante es que vos te enfoques en el aspecto técnico de lo que tiene que ver con los ejercicios de sobrecarga y levantamiento de pesas. Por otro lado, lo que tiene que ver con la agilidad, como vas a ver ahora, la agilidad está compuesta por la velocidad y la coordinación, y también Claro. por el aspecto técnico individual, que tiene que ver con los controles, los golpes, los yoteos, los dribles, etc. Entonces, todo eso a vos te va a dar de que tu alumno tenga todas las herramientas básicas como para ir a afrontar alguna prueba en otro tipo de lugar. Porque lo primero que observan tiene que ver con las condiciones técnico-tácticas, que eso es fundamental. Porque después el aspecto físico, más tarde o más temprano, lo terminas acomodando. Yo te digo que de esa forma se están manejando la mayor cantidad de clubes de AFA y nosotros nos estamos manejando de esta forma. Si encontrás un jugador que tiene diversas características, tiene buenas condiciones desde lo técnico-táctico, de ahí el siguiente paso a evaluar es si tiene proyección desde el punto de vista físico. Y si tiene proyección desde el punto de vista físico, se hace un trabajo especial y vemos si realmente puede evolucionar o no puede evolucionar. Entonces, ese es el enfoque que le tiene que dar, en este caso, a los alumnos que vos tengas que se estén por ir a probar o estén por ir a jugar en otra institución. Bueno, muchísimas gracias, profe. 10 puntos, querido. Excelente tu pregunta. Muy bien. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya continuamos directamente con lo que es la clase de hoy, clase número 3. Hola, profe. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, todo bien. La consulta es, después del entrenamiento o de un partido de fútbol, al otro día, ¿es recomendable hacer pesas con los grupos musculares que no predominaron en la práctica? Bien, mira. Te comento, todo va a depender fundamentalmente del tipo de competencia que ustedes estén, en este caso, desempeñando. ¿Está? ¿Por qué te digo el tipo de competencia?
porque va a depender fundamentalmente de la intensidad. Generalmente, lo que se estila es que al día siguiente no se realiza trabajo de sobrecarga, ni siquiera de los grupos musculares que no actuaron. Eso en el caso del grupo titular. ¿Está? Aquí yo sí te voy a hacer la diferencia entre lo que sería el grupo titular, que nosotros lo llamamos grupo 1, y esto vayan anotando, porque esto no está en los libros, ¿está? El grupo 1 se le llama el grupo titular, a los 11 titulares. Generalmente a ese grupo lo que se utiliza como trabajo regenerativo o de compensación, se utiliza solamente movilidad articular, flexibilidad y trabajo de tipo regenerativo. ¿A qué le llamamos regenerativo? A los trabajos en bicicleta, a los trabajos de caminata o a los trabajos de trote muy suave. Eso es al día siguiente de la competencia. Al día posterior a ese día, o sea, al día cuando ya pasan el segundo día, sí se estila el trabajo de sobrecarga de los miembros, fundamentalmente de todo lo que tiene que ver con los miembros superiores, ¿está? Eso en el caso del grupo 1. En cambio, en el grupo 2, que son los que estuvieron en el banco suplente, los que entraron poco tiempo y los que no fueron convocados, que estamos hablando prácticamente del 60% del plantel, sí puedes trabajar todo lo que tiene que ver con sobrecarga de grupos musculares que no utilizaste y trabajo que tiene que ver con la potencia, con la explosividad de los grupos musculares de miembros inferiores fundamentalmente. Entonces, ese es el enfoque que vos tienes que dar. ¿Por qué? Porque si vos utilizas con el grupo 1 lo que tiene que ver con el trabajo de piernas, por ejemplo, en el gimnasio, vos estarías trabajando en condiciones de fatiga y vos no te olvides de que vos tienes fundamentalmente que recuperar al futbolista para la próxima competencia. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo, nosotros anoche jugamos contra Vélez Sarsfield. Realmente fue un rival, a mi entender y a mi forma de ver el fútbol, después de River, es lo mejor que hay en el fútbol argentino hoy. En cuanto a lo que tiene que ver en dinámica, en cuanto a lo que tiene que ver con el buen juego y fundamentalmente con las transiciones ataque-defensa y defensa-ataque. Para mí hoy, después de River, es lo mejor que hay Vélez. Y realmente la única forma de sacar un buen resultado, llamarle triunfo, llamarle empate, con este tipo de equipos es doblegando el esfuerzo de ellos, o sea, trabajando a la misma intensidad. Entonces, de esa forma, a nosotros nos va a llevar por lo menos 2 o 3 días recuperarnos de este esfuerzo, del esfuerzo del día de ayer. ¿Se entiende? Del esfuerzo del día de ayer. Entonces, bajo esas condiciones, vos tenés un partido a muy corto plazo. Nosotros jugamos el día sábado contra Boca. Entonces vos imaginate, nosotros tendríamos recuperación martes, miércoles y jueves, recuperación de los futbolistas que jugaron anoche, y de ahí tenés el viernes que ya solamente tenés que hacer pelota parada, viajás y jugás el sábado. O sea, el contexto, en este caso del fútbol, cuando vos tienes poco tiempo, se da porque no tienes mucho tiempo para recuperar. Entonces, eso es lo que vos tienes que analizar. Siempre pensá en un grupo 1 y en un grupo 2. Muchísimas gracias, profe. 10 puntos, querido. Bueno, chicos, iniciamos. Recuerden que ya en estas clases ya tenemos una gran cantidad de videos, fundamentalmente, que ustedes pueden ir descargando o pueden ir observando dentro de lo que tiene que ver con la nube. Yo les recomiendo que descarguen, porque es una videoteca bastante amplia, con videos que están bastante buenos. Entonces les recomiendo que descarguen, porque después, pasado el curso, al cabo de un tiempo, ya no van a tener un libre acceso a lo que tiene que ver con esta videoteca. Recordar también que la calidad de los videos depende fundamentalmente del tipo y la velocidad y fundamentalmente de la calidad de internet que tenga cada uno en su lugar en el cual está conectado. Así que por ahí, si los videos no se ven de forma correcta, tengamos un poquito de paciencia. De todas formas, ustedes lo mismo lo pueden ver en forma muy fluida nuevamente en lo que tiene que ver con el aula virtual, y también lo pueden ver, lo pueden descargar a estos videos dentro de lo que tiene que ver con la plataforma virtual. Muy bien. Ahora
el tema que vamos a tratar en esta clase número 3 tiene que ver fundamentalmente con la fuerza aplicada al fútbol. Nosotros lo primero que tenemos que entender es de qué se trata el concepto de fuerza. Yo voy a tratar de darles un concepto lo más simple, pero fundamentalmente aplicado al deporte que nosotros vamos a estar trabajando. Porque yo podría darte 20 minutos de definiciones de distintos autores, pero a ustedes no les va a quedar absolutamente nada en claro de a qué vamos a estar trabajando. Entonces yo con esta definición simple, yo voy a estar focalizando el concepto y focalizando la forma que nosotros vamos a trabajar y la forma que ustedes deben ver la fuerza dentro del futbolista. La fuerza dentro del futbolista. Y nos vamos a ir dando cuenta qué tipo de expresión de fuerza tengo que trabajar y cómo la voy a trabajar. Eso en primera medida. Muy bien. Esta definición realmente a mí me gusta muchísimo. Primero porque es muy esquemática. Segundo porque es muy adaptada al fútbol. Y tercero porque tiene que ver con una disciplina bastante interesante como es la mecánica. ¿Está? Yo esta definición la utilicé para mi tesis de licenciatura la utilicé y realmente me parece muy interesante. Si nosotros hablamos de fuerza, desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista del movimiento, nosotros estamos ejecutando y estamos ejerciendo fuerza cuando tenemos una acción. Cuando esa acción, por ejemplo, cuando esta acción introduce cambios. ¿A qué se refiere con introducir cambios? Se refiere que si mi cuerpo está completamente parado y yo de repente quiero mover mi cuerpo o detener mi cuerpo, o sea, ya sea moverme o frenarme, yo estoy en presencia de una expresión de fuerza. ¿Está? Entonces, si yo quiero mover mi cuerpo o quiero detenerlo, estoy teniendo una expresión de fuerza. Si yo quiero moverme, o sea, quiero desplazarme, también estoy realizando una acción o una expresión de fuerza. Entonces, ustedes me dirán, ¿por qué está vinculado este concepto desde la mecánica con el fútbol? Primero, porque si nosotros analizamos el fútbol como un deporte en el cual yo tengo que desplazarme, tengo que acelerar y tengo que frenar, ustedes van a ver que un futbolista para ir a buscar un balón, ir a buscar una pelota, debe acelerar, por lo tanto, en esta aceleración, yo estoy entrando en el concepto de moverme, y para frenarme estoy utilizando el concepto de detenerme. Entonces, fíjate que el futbolista utiliza expresiones de fuerza para acelerar y para frenar. ¿Está? Entonces, si yo acelero, estoy utilizando expresiones de fuerza. Después vamos a ver qué tipo de fuerza. Si yo me detengo o freno o desacelero, estoy utilizando acciones de fuerza también. Si yo me desplazo, quiere decir comienzo a desplazarme con una carrera uniforme o con una carrera con distintas variabilidades, fundamentalmente, me estoy desplazando. Por lo tanto, estoy sosteniendo un trabajo de fuerza. Eso desde el punto de vista del futbolista. ¿Está? Desde el punto de vista del futbolista. Ahora, si nosotros pensamos en el balón, si yo muevo el balón, o sea, si el futbolista golpea el balón, lo mueve al balón, yo estoy utilizando una expresión de fuerza sobre un elemento, que en este caso sería un balón, porque lo estoy moviendo, estoy dando un pase. En cambio, si yo trato de detener ese balón o detener ese objeto que viene, estamos también ante una acción de fuerza que nosotros le vamos a denominar dentro del fútbol el control. Entonces, fíjate que yo utilizo fuerza para dar un pase, para detener la pelota o para controlar la pelota.
utilizo fuerza para conducir la pelota, para golpear la pelota, o sea, para golpear al arco la pelota. Entonces, eso es utilización de fuerza teniendo en cuenta valor y jugador. Y, por ejemplo, si ustedes me dicen, en el caso del arquero, detener una pelota, detener un impacto que viene, estoy utilizando una acción de fuerza. ¿Por qué? Porque este jugador se está moviendo a gran velocidad, está introduciendo cambios, moviéndose a gran velocidad, ¿para qué? Para detener un objeto, ¿está? Para detener un objeto. Si nosotros analizamos esto desde el punto de vista de la sobrecarga, nosotros vamos a ver que realizar fuerza es introducir cambios en algún objeto. Por ejemplo, en una pesa rusa. En una pesa rusa. Si yo muevo esta pesa rusa, estoy generando una acción de fuerza. Y si yo la detengo esta pesa rusa o una Amazing Ball que me están tirando, yo detengo esa pelota que viene, yo estoy utilizando otro tipo de acción de fuerza. Y fíjense que si yo me pongo un chaleco con peso, un chaleco lastrado con peso, y lo desplazo, o sea, corro con ese chaleco, estoy desplazando o estoy moviéndome con, en este caso, un elemento que me genera una sobrecarga. Entonces, fíjense que ustedes, bajo este contexto del concepto de fuerza, nosotros le vamos a llamar fuerza a toda acción que genere cambios, ya sea en mi propio cuerpo, en un elemento o en un elemento de mayor peso como ser algo en relación a sobrecarga, ya sea para moverme, para frenarme o para detener o para desplazar. Entonces, ustedes fíjense que nosotros podemos tomar la fuerza dentro del futbolista teniendo en cuenta el jugador, teniendo en cuenta el balón y el jugador, y teniendo en cuenta los elementos que yo tengo para trabajar desde la sobrecarga. Entonces, ahí yo tengo las tres orientaciones de fuerza. Ahora bien, conociendo el concepto de fuerza, conociendo el concepto básico de fuerza desde el punto de vista mecánico, nosotros vamos a diferenciar a grandes rasgos tres grandes tipos de fuerza. Por un lado, la fuerza máxima, por otro lado, la fuerza resistencia y por otro lado, la fuerza potencia. ¿Está? Son tres tipos de fuerza que yo voy a tener dentro de todo lo que tiene que ver con el deporte. Ahora vamos a ver cómo adaptamos todo esto al fútbol. Cuando nosotros estamos hablando de fuerza máxima, estamos hablando de la máxima tensión que puede generar un grupo muscular o un músculo para llevar adelante o para mover una carga. Esto es fuerza máxima. Quiere decir que la fuerza máxima es trabajar con cargas muy elevadas, ya vamos a ver de cuánto, cargas muy elevadas que generalmente superan el 85%, que signifiquen una gran tensión o un gran reclutamiento de todo lo que tiene que ver con las unidades motoras que se encuentran dentro del grupo muscular. Entonces, de esa forma, mi grupo muscular va a generar una gran tensión para poder mover esa carga, para poder detener esa carga o para poder movilizar esa carga. ¿Se entiende la idea? O sea, cada expresión de fuerza se da para mover, para detener o para desplazar esa carga. Entonces, de esta forma, yo voy a estar en presencia de lo que se denomina fuerza máxima, que quiere decir que mi grupo muscular tiene una gran tensión para poder llevar adelante el trabajo que yo le estoy pidiendo, ya sea para mover esta carga, para detener esta carga o simplemente para desplazarla. Entonces, esto es lo que tiene que ver con fuerza máxima. En cuanto a lo que tiene que ver con fuerza resistencia, nosotros vamos a estar hablando de fuerza resistencia cuando estemos trabajando un cierto nivel de fuerza, pero a este nivel de fuerza yo lo tengo que mantener constante
por un largo tiempo. Por un largo tiempo. Por ejemplo, si yo ejecuto acciones de fuerza, como ser golpes de control y pase, que son acciones de fuerza específicos de fútbol, si yo a esto lo hago sistemático, estoy trabajando lo que se denomina fuerza-resistencia. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar de mantener los niveles de fuerza básicos, los tengo que mantener al cabo de un tiempo, ¿está? Al cabo de un tiempo. Justamente este es el desafío fundamental de lo que tiene que ver el entrenamiento funcional aplicado al fútbol, aplicado a los futbolistas. Entrenar la fuerza-resistencia bajo ejercicios que son considerados como básicos para toda la musculatura de fútbol y específicos como ser algunos desplazamientos que ya vamos a ver cuáles son. Y por último, la fuerza-potencia, en el cual, cuando estamos hablando de fuerza-potencia, estamos hablando de que se trabaja con cargas altas y a gran velocidad. Quiere decir de que la carga de trabajo va a ser muy elevada, pero la velocidad de ejecución también va a ser elevada. Y aquí nosotros vamos a diferenciar lo que se denomina fuerza-potencia por un lado y fuerza explosiva por otro lado. Si bien este tema lo vemos en unos minutos, pero yo quiero que ustedes vayan agendando, vayan anotando cuál es la gran diferencia entre lo que es la potencia y la explosividad. Cuando nosotros estamos hablando de entrenamiento de la fuerza-potencia, estamos hablando que vamos a estar trabajando con cargas elevadas que van por arriba del 55%, realizadas a una gran velocidad. Quiere decir que yo estoy trabajando con cargas altas, ¿está? Y la velocidad es elevada. En cambio, cuando yo estoy trabajando la fuerza explosiva o la explosividad, las cargas son cargas bajas, son inferiores al 55%, pero también son ejecutadas a gran velocidad. Entonces, en el fútbol, generalmente, el 60% de los trabajos está rondando en lo que tiene que ver con la fuerza explosiva o la explosividad. Todo va a depender de la bibliografía que ustedes estén consultando o estén leyendo. Por ejemplo, si ustedes leen bibliografía que tiene que ver con España, todo lo que tiene que ver con Europa, se denomina fuerza-potencia, engloba todo. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la bibliografía sudamericana, hacemos la diferencia, aquí en Sudamérica hacemos la diferencia entre lo que tiene que ver con potencia y en lo que tiene que ver con explosividad, fundamentalmente. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, de 10, profesor. Muy bien, chicos, excelente. Tomo un poquito de jugo y continuamos. Bien. Ya vimos el concepto de fuerza. Vimos los tipos de fuerza que vamos a tener. Fuerza máxima, fuerza resistencia y fuerza potencia. Dentro de lo que es fuerza potencia vimos de que esta fuerza potencia podía diferenciarse en lo que tiene que ver con potencia y lo que tiene que ver con explosividad. Ahora vamos a ver los tipos de ejercicios que nosotros vamos a tener. Nosotros vamos a tener 4 grandes tipos de ejercicios, ¿está? Los cuales tenemos que saber diferenciarlos. ¿Por qué tenemos que saber diferenciarlos? Porque esto a nosotros nos va a generar un esquema mental de qué estamos trabajando y qué tipo de ejercicios estamos aplicando para trabajar una capacidad u otra capacidad. Entonces, los tipos de ejercicios son los ejercicios derivados de la ley de Hill, son los famosos ejercicios cerrados, como ser las sentadillas, las estocadas, las prensas de 90 grados, las prensas planas, las prensas 45 grados, los press de banca plano, los press de banca inclinado, los dorsales con polea tras la nuca, todos los ejercicios que son considerados como cerrados. ¿Qué significa esta ley de Hill? La ley de Hill te dice que en este tipo de ejercicios de características cerradas, que también se denominan los ejercicios triple C, CCC, que son cadena cinemática cerrada, fundamentalmente,
Estos ejercicios, a medida que yo aumento la carga de trabajo, recordar que la carga de trabajo o la intensidad del trabajo, dentro de lo que tiene que ver con fuerza, se maneja con el peso fundamentalmente. Entonces, a medida que yo aumento la carga de trabajo o aumento el peso, la velocidad del movimiento va cayendo. La velocidad del movimiento va cayendo. Quiere decir que si vos a una sentadilla comenzás a aumentarle 50, 60, 70, 100, 120, 140 kilos en sentadillas, a medida que vos aumentes el peso que estás utilizando, la velocidad del movimiento va cayendo, o sea, se va reduciendo esta velocidad. ¿Hasta qué punto? Hasta que vos no puedas mover esa carga. Entonces, este tipo de ejercicios derivados de la ley de Hill se utilizan mucho para trabajar y para aumentar lo que es la fuerza máxima. ¿Está? Se utiliza mucho para aumentar la fuerza máxima. Entonces, el tipo de ejercicio derivado de la ley de Hill son los ejercicios por excelencia para aumentar, en este caso, la fuerza máxima. Por otro lado, tenemos otro tipo de ejercicios que se denominan los derivados del levantamiento de pesas. Los derivados del levantamiento olímpicos, los derivados del levantamiento de pesas, como ustedes quieran llamarles. ¿Está? Generalmente estos ejercicios son 3, y de ahí vienen distintos tipos de variantes que se puede ir agregando. Pero son arranque de potencia, cargada de potencia, y segundo tiempo de potencia. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de ejercicios? Que en este tipo de ejercicios son los ejercicios que se denominan de características integradas. ¿Por qué? Porque trabaja el cuerpo en general. ¿Está? Es un ejercicio que trabaja el cuerpo en general. ¿Y cómo trabaja? Generando un reclutamiento a nivel máximo. Entonces, ¿por qué se utiliza mucho este tipo de derivado de levantamiento de pesas? Por el simple hecho de que aquí, a medida que aumento la carga, aumento el peso utilizado, si yo quiero ejecutarlo al movimiento en forma correcta, la velocidad de ejecución tiene que ser alta, porque si yo no tengo una velocidad de ejecución alta, primero significa que no estoy haciendo el movimiento en forma correcta y en forma integrada. Y si mi movimiento no es lo completamente veloz, yo no voy a poder completar el ejercicio con calidad y en forma correcta. Por eso se utilizan los derivados de levantamiento de pesas, se lo utiliza fundamentalmente para desarrollar la fuerza potencia. ¿Estamos? La fuerza que tiene que ver con el manejo de cargas altas, pero a gran velocidad. El derivado del levantamiento de pesas me aumenta los niveles de potencia fundamentalmente. ¿Está? De potencia fundamentalmente. Por otro lado, tenemos otro tipo de ejercicios que hoy son muy conocidos, están muy en auge, que se denominan ejercicios preventivos o activaciones. ¿A qué se les llama ejercicios preventivos o ejercicios de activaciones? Se les llama fundamentalmente a ejercicios funcionales que tienen que ver con la utilización de bandas elásticas y de cinturones rusos. Este tipo de ejercicios, que son considerados como activaciones o preventivos, tienen un gran nivel de reclutamiento neuromuscular y fundamentalmente me ayudan a tener la musculatura lo más integrada posible. ¿Y cuál es el fin de este tipo de ejercicios? El aumento del tono muscular. Quiere decir que el tono muscular va a estar aumentado, entonces de esa forma yo estoy más activado. Este tipo de ejercicio se lo utiliza para entradas en calor, cuando yo quiero trabajar los derivados de la ley de Hill y quiero trabajar los derivados de levantamiento, y se utiliza como tarea central dentro de lo que tiene que ver con los trabajos de entrenamiento funcional para fútbol, que es lo que vamos a ver de aquí a unos minutos.
Entonces, esto tiene que ver con los trabajos preventivos o activaciones. Hoy, si ustedes ven las distintas páginas de Instagram, de Facebook o de YouTube, ustedes van a ver una gran cantidad de ejercicios con bandas elásticas, con cinturones rusos y demás. Sepan de que estos son trabajos que tienen que ver con las activaciones fundamentalmente. Y por último, el cuarto tipo de ejercicios son los denominados ejercicios explosivos, ¿está? A diferencia de los derivados de levantamiento de pesas que trabajaban con cargas altas, aquí en estos ejercicios explosivos la carga de trabajo va a ser muy baja, pero la velocidad va a ser muy alta. Entonces, por eso es que se denomina ejercicios explosivos a este tipo de orientaciones metodológicas. Dentro de estos tipos de ejercicios, nosotros explosivos vamos a tener los saltos, los lanzamientos, los trabajos en trineo, como ustedes están viendo aquí, en este ejercicio que está realizando un jugador de Boca. Los trineos son un trineo de arrastre en donde yo tengo que desplazar un peso, ya vamos a ver de cuánto es ese peso, y lo que son los cinturones de velocidad, que ya vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, ¿qué es lo que me interesa de esto? Que ustedes sepan de que hay 4 tipos de ejercicios. Los derivados de la ley de Hill, los derivados de levantamiento de pesas, los trabajos preventivos o activaciones y los trabajos explosivos. ¿Está? Estos 4 tipos de ejercicios yo los puedo distribuir en una sesión y los puedo distribuir a lo largo de lo que sería un microciclo, que ahora vamos a ver cómo vamos a realizar esto. Bien, aquí yo les voy a mostrar algunos ejercicios. Por ejemplo, en este ejercicio que ustedes van a ver con banda elástica, no sé por qué me lo está dando cruzado, fíjense que es un trabajo de activación, ¿está? Es un trabajo de activación, lo vuelvo a poner. Es una pequeña patada frontal realizada con una banda elástica corta, en donde solamente está realizando movimientos de activación. ¿A qué me ayuda esto? ¿De qué me sirve tener esto dentro de lo que es mi sesión? Me ayuda fundamentalmente. Bien, ¿pueden ver bien ahí? No sé por qué me salió ver. Bien, perfecto. ¿De qué me ayuda este tipo de trabajo? Me ayuda a aumentar el tono muscular sobre todo. ¿Está? El tono muscular sobre todo. Y a generar una activación por medio de un reclutamiento neuromuscular. Bien, aquí tienen otro ejercicio que es solamente una activación de core y activación de brazos. Muy bien. Perfecto. Bien, aguárdenme un segundo, quiero ver una configuración. No sé por qué me está dando cruzado el video. No sé por qué me está dando cruzado. Bueno. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Con lo que tiene que ver con el entrenamiento de la fuerza explosiva. Ahora sí, ya comenzamos a ver las distintas metodologías. Vimos el concepto de fuerza, vimos fundamentalmente los tipos de fuerza que vamos a tener y también vimos los tipos de ejercicios. Ahora vamos a ver específicamente cada tipo de fuerza y cómo puedo hacer para desarrollarlo fundamentalmente. Ahora nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que tiene que ver con la fuerza explosiva. Cuando estoy trabajando fuerza explosiva, voy a estar trabajando con cargas relativamente bajas, que van entre el 35 y el 55%. ¿Está? Son cargas bajas, cargas
que yo pueda movilizar, que signifiquen una poca carga dentro de lo que tiene que ver con el desplazamiento o el mover o detener algún tipo de elemento. Este tipo de fuerza en fútbol hace hincapié en lo que se denomina sea corto. El sea corto, para que ustedes puedan ver qué significa, yo voy a hacer un pequeño aquí. Significa ciclo, la C significa ciclo, estiramiento, acortamiento. En este caso, corto. Eso significa esta palabra, sea. Ciclo, estiramiento, acortamiento, corto. En pocas palabras, significa gesto pliométrico o contracción combinada. Entonces, ¿cuándo voy a estar utilizando en este caso un sea corto? Cuando estoy ejecutando y cuando estoy trabajando la pliometría, la saltabilidad, la pliometría. Y cuando estoy trabajando aceleraciones con una pequeña sobrecarga. Con una pequeña sobrecarga. Esto me va a dar fundamentalmente pie para yo poder trabajar lo que se denomina el sea corto, o sea, el ciclo, estiramiento, acortamiento corto. Recordar que en el sea corto yo voy a tener lo que se denomina una contracción de características pliométricas. Para que ustedes tengan en cuenta, ¿en qué se basa la saltabilidad, la pliometría y todos los métodos basados en la fuerza explosiva? Se basan en que cuando vos realizás un pequeño movimiento de estiramiento, por ejemplo aquí, este futbolista que ustedes pueden ver aquí, está realizando una pequeña absorción del movimiento. Fíjense que es él absorbe el impacto. Entonces, este músculo está, en este caso el cuádriceps, está en lo que se denomina contracción excéntrica. Se estira, se está estirando. Si la carga de trabajo es adecuada, si la carga de trabajo es adecuada, dentro del tendón rotuliano, yo voy a acumular lo que se denomina energía elástica reactiva. Como ustedes saben y como estudiaron en el secundario, la energía no se pierde en el cuerpo, se convierte, yo me convierto la energía de una energía a otra energía. Entonces, en este caso, si el trabajo es adecuado en cuanto a lo que tiene que ver con carga, yo voy a estar trabajando en este estiramiento, yo voy a acumular energía elástica y la voy a convertir en energía mecánica, o sea, en energía de movimiento. Quiere decir que el tendón va a acumular energía y esto me va a dar un plus o me va a dar una ventaja en la futura contracción que tiene que ver con el acortamiento. Por eso es que se denomina ciclo, estiramiento, acortamiento corto, porque la recepción es corta, porque el tiempo en el cual se está ejecutando este ciclo de estiramiento, acortamiento es muy corto. ¿De cuánto es el tiempo este? Generalmente es inferior a los 300 milisegundos, o sea, prácticamente la tercera parte de lo que es un segundo, para que ustedes se den cuenta de que el movimiento es completamente explosivo, Entonces, fíjense que este ciclo de estiramiento-acortamiento se puede dar fundamentalmente en dos orientaciones. Se puede dar en una orientación vertical, lo que generalmente en fuerza se denomina como fuerza vertical. Nosotros le vamos a llamar fuerza explosiva vertical, que se da en esta metodología, en saltabilidad y en pliometría. Y también podemos trabajar este tipo de fuerza explosiva, pero con una orientación horizontal. En el caso de que estemos trabajando esta fuerza explosiva con carácter horizontal, estamos trabajando con trineo, que es lo que está haciendo este jugador, o con el cinturón de potencia, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, fíjense cómo estos jugadores que ustedes ven aquí están realizando trabajo de fuerza explosiva vertical.
o pliometría o saltabilidad, como ustedes quieran llamarles. Y este jugador que ustedes ven aquí arriba está realizando trabajo de fuerza explosiva horizontal. Está en el plano horizontal. Entonces, absolutamente en todos los ejercicios, yo estoy trabajando lo que es el SEA corto. El SEA corto. ¿Por qué? Porque el SEA, el ciclo de estiramiento acortamiento específico de fútbol, es el corto. En cambio, por ejemplo, en otros deportes, como ser el básquet, como ser el vóley, como ser el rugby, también existe el SEA medio, el ciclo de estiramiento acortamiento medio. Por lo tanto, requieren niveles de potencia mayores que fútbol. ¿Está? Eso como para que ustedes lo tengan en cuenta a modo de información general. Muy bien. Dale, ahí va. Me aparece el video, no sé por qué me aparece dado vuelta. No le puedo encontrar explicación a por qué me aparece dado vuelta el video. Bien. Para que ustedes puedan observar y puedan analizar esto que ustedes ven aquí, es un cinturón de aceleración o un cinturón de sobreesfuerzo o un cinturón de velocidad, lo que ustedes quieran llamarlo. ¿Está? Estos cinturones generalmente tienen una carga media, en donde este cinturón, a medida que vos aceleras, el cinturón me va tirando hacia atrás nuevamente. Entonces, esto hace de que la carga sea una carga que generalmente va entre el 35 y el 55%. Por eso es que se utiliza este tipo de cinturones para trabajar lo que tiene que ver con la fuerza explosiva específica en el futbolista. Bien, ahí te lo pongo nuevamente el video. Van a tener que girar un poquito la cabeza. De todas formas, estos videos están dentro de la videoteca, pero para que ustedes lo puedan ir analizando y lo puedan ir observando. Muy bien. Y aquí en este ejercicio, que también aparece, no sé, este me parece perfecto. Fíjense que tiene un pequeño elemento que es una soga de CrossFit, que corresponde con una carga relativamente baja, en donde lo que nosotros vamos a hacer aquí es realizar movimientos explosivos a gran velocidad y de muy corta duración. ¿Tá? Entonces aquí está trabajando fuerza explosiva de brazos. Fuerza explosiva de brazos. Profesor, pregunta. Diga que lo escucho. Sobre los dos videos que mandó ahí Sí. recién, 30 minutos cada trabajo, ¿está bien? ¿30 segundos o 30 minutos? 30, yo hago 30 segundos de cada uno por 20 minutos, por 20 segundos de descanso. Bien, bueno. Adelantándome un poquito con lo que ustedes van a ver, ustedes tienen que saber que si ustedes quieren desarrollar la fuerza explosiva, el estímulo no tiene que superar como mucho los 10 segundos. No tiene que superar los 10 segundos. Y la pausa siempre tiene que ser en relación 1:6. Quiere decir que si vos trabajaste 10 segundos, la pausa tiene que ser de 1 minuto. ¿Está? Para que vos desarrolles la fuerza explosiva, vos tienes que trabajar estímulos muy cortos. ¿Por qué? Porque el hecho de trabajar estímulos muy cortos a vos te va a dar la certeza que vos estás utilizando el sistema ATP-PC. Por eso es que nosotros vimos como clase inaugural lo que tiene que ver con los sistemas energéticos. El sistema de fuerza explosiva utiliza el metabolismo energético ATP-PC. Entonces, todos los esfuerzos yo te recomendaría que no duren más de 6 u 8 segundos para asegurarte que estás entrando dentro de lo que tiene que ver con la explosividad. Después nosotros vamos a ver que cuando vos estés trabajando a 20, a 30 segundos, ya vamos a estar en presencia de lo que es el entrenamiento funcional, que es otra cosa completamente distinta. Por ejemplo, aquí lo que nosotros estamos viendo es desarrollo de la fuerza explosiva. O sea, esto es lo que a vos te deja rápido, te deja veloz, ¿está? Te deja veloz, te deja
ideal para que vos puedas trabajar en los duelos individuales y puedas ganar un duelo individual en lo que tiene que ver específicamente con fútbol. Esto es lo que a vos te deja rápido. El entrenamiento funcional no te deja rápido, ¿está? Te deja, básicamente, deja tu cuerpo para que vos no te lesiones en cualquier tipo de gesto, pero la velocidad y la explosividad hacia adelante te lo da, en este caso, los ejercicios de fuerza explosiva. ¿Se entiende? Sí, sí, yo Bien, lo hacía bien. en ese tiempo, en el tiempo que le dije. Después empecé con usted, hice los trabajos que hicimos la otra vez, el 1.3, el 1.6, que no, y ahí me di cuenta que me cambiaron mucho los alumnos. Exactamente, se hacen más rápidos, se hacen más explosivos. Y además, vos tenés en cuenta que el hecho de trabajar sobre un tiempo veloz y con una buena recuperación, vos, lo primero que ustedes van a ver cuando hagan el cambio metodológico en cuanto al tiempo y en cuanto a la pausa, es que el jugador, el futbolista, sea cual sea la división, sea fútbol base o infantil, juvenil o profesional, van a ver que cuando ejecutó la acción, la hace a gran velocidad. Y cuando está en la pausa, es como que ya está activo para iniciar nuevamente. O sea, esto quiere decir que el tono muscular se activó. Y vos estás activo, entonces vos vas a ver que está como intranquilo para arrancar nuevamente la actividad. ¿Viste eso en los futbolistas? Eso lo noté en todos. Exactamente. Entonces, eso es lo que vos tenés que notar. Ese es el cambio de metodología que yo me refería. ¿Está? Claro. Ese es el cambio de metodología que yo me refería. Porque esto va a hacer que tus futbolistas fundamentalmente mejoren los aspectos que tienen que ver con lo físico y después, cuando vos veas metodología de fútbol, vas a ver cómo puedes adaptar todo esto a una situación de juego, a un fútbol reducido, a una práctica de fútbol, a un trabajo de definición, a un trabajo de rondo en general. Entonces, esa es la idea de que vos vayas probando el cambio metodológico, ¿está? Y acuérdate que este tipo de trabajos a vos le va a hacer muy bien a los futbolistas porque los deja muy rápidos, los deja explosivos y los deja rápidos. Muy bien. Repasamos. Si yo quiero mejorar la fuerza explosiva, yo voy a tener, y no se olviden de este gráfico, no se olviden de este gráfico. Yo quiero mejorar la fuerza explosiva, tengo dos grandes líneas metodológicas, una vertical y una horizontal. La línea vertical, tiene que ver con la pliometría y tiene que ver con los derivados de levantamiento de pesas. Por ejemplo, tengo saltabilidad y derivado de levantamiento de pesas. Esto es lo vertical, o sea, la fuerza hacia arriba. ¿Está? La fuerza hacia arriba. Y lo horizontal, tengo trineo, que es esto, y tengo cinturón de aceleración, que es lo que yo les mostré recién, y lo que está haciendo este jugador con un cinturón de aceleración. Jugador de Newell's, en este caso, con un cinturón de aceleración. Entonces está clarita la metodología, clarita. ¿Vos querés mejorar la fuerza explosiva? Bueno, tenés 4 formas de mejorarla. 4 formas. 2 verticales y 2 horizontales. ¿Querés hacer vertical? Pliometría, derivado de levantamiento de pesas. ¿Querés hacer horizontal? Trineo y cinturón de aceleración. Son 4 formas. Entonces, no se van a aburrir nunca sus jugadores si ustedes utilizan todas las metodologías. ¿Por qué? Porque un día puedo usar trineo, a la semana siguiente puedo usar solamente pliometría, o también las puedo combinar, puedo hacer 2 horizontales y una vertical, o 2 verticales y una horizontal, o 2 y 2, las puedo ir combinando. Este tipo de ejercicios son ideales, cuando yo las combino, son ideales para las pretemporadas, ¿está? Cuando yo quiero desarrollar fuerza explosiva en pretemporadas, generalmente se arma o se diseña 4 estaciones, una de cada una. Y cuando yo estoy en competencia, solamente se eligen 2 o 3 metodologías, que generalmente es pliometría,
cinturón de aceleración y derivado de levantamiento de pesas. Eso es en competencia. Entonces está clarito. Vos querés mejorar la fuerza explosiva, utiliza cualquiera de las 4. Utiliza cualquiera de las 4. Si vos no estás utilizando cualquiera de estas 4, no estás trabajando la explosividad, estás trabajando otra cosa. El futbolista, ¿qué tiene que mejorar? La explosividad. Bien. Ahora vamos a ver específicamente cada metodología. Entonces, si ustedes pueden seguir el camino que yo les vengo mostrando desde las 9 de la noche, estamos viendo concepto de fuerza, desde la mecánica. Estamos viendo tipos de fuerza. Fuerza máxima, fuerza potencia, fuerza explosiva y fuerza resistencia. Vimos los tipos de ejercicios y comenzamos a ver la fuerza explosiva. Y ahora fíjense que estamos desglosando cada metodología específica. ¿Estamos? Para que a ustedes les quede bien grabadito en su cabeza qué es lo que tienen que trabajar y cómo lo tienen que trabajar. ¿Estamos? Por eso es que nosotros desde los cursos que armamos aquí con Pedro tratamos de que ustedes tengan un sustento científico importante, pero que también tengan la metodología para que ustedes, como el compañero, mañana mismo vayan y apliquen esto. Y se equivoquen y aprendan equivocándose. Bien. Observen este video. Lo puse en cámara lenta. ¿Qué es lo que yo quiero que observen de este video? Se lo vuelvo a poner. Quiero que observen la carga que está utilizando y quiero que observen cómo es el movimiento que está realizando, en este caso, el futbolista. La carga es muy alta. Es muy alta la carga que está llevando. Y quiero que ustedes observen, ahora fíjense que va a tener una imagen frontal, cómo es la técnica de carrera que está utilizando. Fíjense que la técnica de carrera le está costando salir y el tiempo de apoyo es muy elevado. Es muy elevado el tiempo de apoyo. Por lo tanto, ese futbolista no está trabajando fuerza explosiva. Está trabajando ¿qué tipo de fuerza? A ver, ¿quién me puede decir? Está trabajando con cargas altas. Fuerza máxima. Fuerza potencia. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el movimiento es veloz, pero está trabajando con cargas altas. Entonces, el trabajo que está haciendo es de potencia. El trabajo de potencia, no de explosividad. Entonces, le sirve al futbolista esto y le sirve más que nada la explosividad. Si nosotros estamos hablando de un jugador de rugby, sí le sirve este tipo de entrenamiento de potencia. Pero a nosotros, los que estamos dentro del ámbito del fútbol, nos sirve el entrenamiento de la explosividad. ¿Está? De la explosividad, del manejo de piernas rápidas. Entonces, fíjense ahora que la carga es más baja. Fíjense cómo se mueve. Fíjense los apoyos, la agilidad que tiene. Porque yo aquí estoy haciendo hincapié sobre la agilidad, sobre la técnica de carrera y fundamentalmente sobre el movimiento explosivo y rápido. Esto es trineo de arrastre. ¿Estamos? Esto es entrenamiento de futbolista. Eso es entrenamiento de futbolista. Entonces, el que no tiene conocimiento de esto, le pone una carga muy elevada, entonces el futbolista pierde técnica de carrera, se acostumbra a movimientos lentos, los tiempos de apoyo son muy altos y estoy trabajando un CEA medio, un ciclo de estiramiento-acortamiento medio. Por lo tanto, es inespecífico del fútbol. Pero si vos utilizás una carga baja, que generalmente es entre el 15 y el 20% del peso corporal, los movimientos son a gran velocidad y los tiempos de apoyo son muy rápidos, yo estoy trabajando sobre la explosividad, es decir, le estoy haciendo un bien al futbolista. Bien, vamos a ver. Sí, consulta. Yo el trabajo de trineo lo hago con un peso de 7,5 kilos. Excelente. Es decir, el trabajo que hice estuvo muy bien. Excelente. Generalmente se está utilizando en trineo, se está utilizando entre 5 a 20 kilos en cuanto a lo que tiene que ver con el trineo. 20 kilos ya casi nadie lo está utilizando. Generalmente el peso utilizado en fútbol profesional, en primera división, es de 10 kilos. Para que ustedes tengan en cuenta, estoy hablando de fútbol profesional.
Profesional, 10 kilos. Ya casi Sí. nadie usa 20. En cambio, de ahí vos comenzás a entrar a las divisiones juveniles más bajo, 5, 7,5, Claro. hasta llegar a los 10. Yo, profe, cuando hice el curso de personal trainer, nos enseñaron ahí los diferentes trabajos para cada alumno. Exactamente. Rabic, con el diferente peso. Y ahí aprendí que era desde 5 kilos hasta 10 kilos en jugadores, no más de eso. Exactamente, tal cual, tal cual. Porque eso le da explosividad. Eso le da explosividad. Correcto. Bien, ahora vamos a ver, ya vimos trineo de rastre, ahora vamos a ver pliometría. Y aquí sí les pido que presten mucha atención en lo que tiene que ver con la pliometría, porque aquí vamos a comenzar, hay una línea metodológica. A ver, para que ustedes entiendan bien, el método, mi pliometría es un método basado en el salto, ¿está? Cuyo objetivo es mejorar la fuerza explosiva. ¿Pero qué tipo de fuerza explosiva? La fuerza explosiva elástico-reactiva. En otras palabras, quiere mejorar el SEA corto. Básicamente eso. Entonces yo podría darle miles de definiciones de pliometría, ¿está? Miles de definiciones de lo que tiene que ver con la fuerza elástico-reactiva. Pero ustedes tienen que saber que la pliometría, con fines de ordenamiento, fue estructurada, organizada o nivelada bajo distintos números, que se denomina pliometría de nivel 1, pliometría de nivel 2, pliometría de nivel 3 y hasta pliometría de nivel 4. Entonces, yo quiero que ustedes salgan de este curso conociendo todos los niveles de pliometría. ¿Qué condiciones tengo que tener para trabajar un nivel de pliometría? ¿Qué tengo que tener en cuenta fundamentalmente en cuanto a lo que es carga de entrenamiento para trabajar cada nivel de pliometría? Porque si yo me equivoco en la pliometría, estoy entrando bajo otro sistema energético que a mí no me sirve para el fútbol. Recordar que esto es un curso adaptado al fútbol. Después, la pliometría adaptada al rugby es otra cosa. La pliometría adaptada al hockey, al handball, al vóley es otra cosa. Yo aquí le estoy dando pliometría adaptada al fútbol. ¿Estamos? Entonces, la pliometría de nivel 1, se basa fundamentalmente en saltos y en lo que tiene que ver con skipping, ¿está? Con trabajo de skipping o trabajos de coordinación. Entonces, la pliometría de nivel 1 yo voy a estar utilizando saltos y voy a estar utilizando skipping. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta para que yo esté trabajando la explosividad? Tengo que tener en cuenta este aspecto que quiero que observen aquí ustedes. Punteronazo. Esto. Mi tiempo de contacto en el piso debe ser inferior a 300 milisegundos. Y ahora ustedes me dirán, profe, ¿cómo hago yo para saber cuánto es 300 milisegundos? Si yo no tengo ni una placa de salto, ni una fotocélula, ni una aplicación del celular que me diga cuánto es el tiempo de contacto que yo tengo en el piso. Bueno, hay una forma muy simple y muy sencilla que nosotros lo utilizamos con todos los futbolistas, desde fútbol profesional hasta divisiones formativas. Si vos apoyás solamente la punta del pie, quiere decir mi contacto hace esto, cortito, mi salto hace esto, se siente este gesto, yo estoy utilizando la fuerza elástico-reactiva, por lo tanto es inferior a 300 milisegundos, porque yo solamente trabajo con punta de pie. En cambio, si mi tiempo de contacto apoya punta y media punta, o sea, mi contacto en el piso hace esto, punta y media punta, yo estoy trabajando entre 300 a 600 milisegundos. Por lo tanto, yo estoy trabajando lo que se denomina SEA medio, ciclo de estiramiento acortamiento medio. En cambio, si mi llego a apoyar el talón,
yo estoy trabajando lo que es SEA o ciclo de estiramiento acortamiento largo. ¿Qué es lo que a mí me sirve para el fútbol? El ciclo de estiramiento acortamiento corto. Por lo tanto, las reglas que ustedes le tienen que poner a todos sus alumnos, desde fútbol profesional, de alto rendimiento hasta el más chiquitito, es que no se apoya el talón en ningún momento. Es todo punta de pie. Punta, 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 punta. Y eso es lo que a ustedes le va a asegurar y le va a garantizar de que están por debajo de 300 milisegundos. ¿Se entiende? Eso por un lado. Aquí quiero que observen algunos videos. Fíjense que está en cámara lenta, más o menos para que vayan teniendo en cuenta cómo puedo organizar la pliometría y cómo puedo organizar la saltabilidad. Aquí tienen un... Uy, se me pasó. Aquí tienen un pequeño... Fíjate la explosividad de este chico. Trabaja skipping, trabaja saltabilidad. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiene que durar una serie? Una serie, generalmente nosotros vamos a cuantificar las series por cantidad de saltos. Es decir que yo tengo que, cada serie tiene que durar entre 8 y 12 saltos. ¿Está? ¿Por qué entre 8 y 12 saltos? Porque generalmente está medido, está evaluado que entre 8 y 12 yo mantengo los niveles de explosividad. ¿Por qué? Por el sistema TPPC. Si yo trabajo más de esa cantidad de saltos, ya me voy a estar pasando a otro sistema que tiene que ver con el sistema lactácido y voy a estar trabajando en condiciones de fatiga. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya voy a estar utilizando media punta y talón. Por lo tanto, el salto que es explosivo ya no es explosivo. Es decir, estoy trabajando otra capacidad que yo no quiero trabajar. ¿Estamos? Entonces, por eso es este curso, para que ustedes sean certeros en lo que quieren trabajar. Tener en cuenta que cuando yo estoy trabajando pliometría nivel 1, los saltos no tienen altura. ¿Está? Entonces, aquí es donde yo puedo utilizar organizativamente y metodológicamente distintos tipos de figuras. Puedo utilizar, como ustedes ven aquí, escaleras, puedo utilizar líneas, puedo utilizar cuadrados, puedo utilizar triángulos, puedo utilizar pequeños carriles, todo lo que ustedes se imaginen, cuadriláteros, las imágenes y las figuras que ustedes se imaginen. ¿Por qué? Porque esto se basa fundamentalmente en las figuras geométricas, porque yo no necesito altura, yo necesito la explosividad en cada uno de los contactos. Entonces, no se nublen con que un jugador de 14 años esté saltando 40, 50 centímetros de un salto de mala calidad. Yo prefiero que trabajen saltos o trabajen, en este caso, saltos sin altura, pero que sean hiperexplosivos, que el tiempo de contacto en el piso sea inferior a 300 milisegundos. Entonces, de esa forma ustedes se aseguran de que están trabajando la explosividad al 100%. ¿Cómo son las pausas? Que es algo de lo que estábamos charlando con el compañero. Primero, lo primero que ustedes tienen que hacer es, en la primera serie que ejecuten, por ejemplo aquí, yo le voy a poner 12 saltos, ¿está? 12 saltitos. Lo primero que tengo que hacer en la primera serie es controlar el tiempo de trabajo que realizó. Por ejemplo, vamos a suponer que 12 saltos lo haya realizado en 4 segundos. ¿Está? 4 segundos los realizó a los 12 saltos. Y ahora, la pausa que yo tengo que utilizar para que él pueda ejecutar las siguientes series a la misma intensidad, tienen una densidad 1,6. ¿Qué significa esto? Que la pausa tiene que ser 6 veces mayor al tiempo de trabajo.
Por lo tanto, yo voy a utilizar la siguiente regla. 6, que tiene que ver con la pausa, por 4 segundos de trabajo. ¿Cuánto me da? 6 por 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 6 por 4? 24. 24 segundos, exactamente. Entonces, el trabajo va a ser de 4 segundos por 24 de pausa. Y eso a mí me asegura de que el sistema TPPC está recuperado, que mi musculatura se mantiene activa, y pero lo que más me interesa, chicos, es esto, que el salto sea inferior a 300 milisegundos. Si ustedes ven que el salto ya comienza a apoyar media punta y talón, listo, lo tengo que terminar el salto porque no me sirve. No me sirve. No me sirve. Estoy grabando mal el movimiento. No me sirve. ¿Está? Entonces, ahí es el momento donde lo tengo que cortar. Bien. Aquí les muestro, por ejemplo, otro ejemplo. A ver si este video, sí. Fíjate, está trabajando todo lo que tiene que ver con los skipping. No tiene altura, tiene despegue rápido. Y está trabajando fundamentalmente la pliometría nivel 1. Ahora, vamos a ver pliometría nivel 2. La pliometría nivel 2. En la pliometría nivel 2 ya comienzo a incorporar altura. Ya comienzo a incorporar altura. Entonces, aquí yo tengo que saber que mientras más altura yo tenga, más potencia voy a generar. O sea, más fuerza voy a estar generando. En cambio, mientras menos altura tenga, más velocidad voy a estar generando. La pliometría nivel 2 trabaja fundamentalmente con altura. Entonces, como yo voy a tener altura, ya no puedo sostener 12 saltos. Ahora tengo que, para trabajar correctamente la carga de entrenamiento, tengo que trabajar entre 4 a 8 saltos. De 4 a 8 saltos. ¿Y cuántas series voy a trabajar? De 4 a 6 series. ¿Y cómo va a ser la pausa? También en densidad 1, 6. Fíjense, recuerden que todos estos videos están dentro de la videoteca. Fíjense que los saltos los pueden hacer desde partida detenida o desde partida lanzada. Ahora, al tener una mayor altura, genera un mayor nivel de potencia. Fíjense los saltitos en valla. Todo punta, punta de pie, punta de pie, punta de pie. Si apoya talón, ya no me sirve el apoyo del talón. ¿Está? Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, en alguna plaza o en algún parque, ven circuitos de entrenamiento funcional, en donde la persona que está saltando realiza el salto, pero apoya con toda la planta del pie, quiere decir que esa altura es totalmente excesiva, totalmente elevada, y es más, termina siendo lesiva o termina favoreciendo una lesión de tendón rotuliano por sobrecarga. ¿Está? Entonces, el salto tiene que ser en punta de pie. Eso es lo que a mí me genera la calidad del salto y me genera una mayor explosividad. Bien. Y por último, lo que tiene que ver con pliometría de nivel 3. La pliometría de nivel 3 tiene que ver con saltos, con desplazamientos y con diversos movimientos de carrera, pero utilizando estos elementos. Los lastres, que son sacos de arena, los chalecos, que se adhieren en este caso al cuerpo y tienen una pequeña sobrecarga. Ahora les pregunto, ¿qué tipo de sobrecarga? ¿Yo puedo agregar una sobrecarga de más de 20 kilos? ¿De más de 15 kilos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se podrá agregar más de ese peso? No, ¿O no tiene se que puede. ser una sobrecarga ligera? No, no Tiene se puede. que- Exactamente, no se puede. Tiene que ser una sobrecarga ligera. ¿Estamos? De que se puede, Tiene que ser se una puede, sobrecarga pero- ligera. De hecho, claro, vos podés usarlo, pero vas a estar haciendo hincapié sobre la potencia, no sobre la Claro. explosividad. ¿Se entiende? Igual creo que- Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Creo que los chalecos de esos, la mayoría vienen de 10 kilos. Sí, No, estos chalecos vienen entre 5 a 15 kilos.
Está Sí. a 15 kilos. Realmente este tipo de chalecos son, lo que nosotros tenemos, están bastante buenos porque son de neopren, es decir, se adhieren al cuerpo, porque anteriormente, yo que soy profe, vengo trabajando hace mucho en fútbol, antes venían los chalecos y vos le incorporabas las bolsitas, eran como los chalecos de los antiguos fotógrafos, ¿se acuerdan? O sea, eran chalecos viejos, pero esos chalecos eran incómodos, para saltar, para correr eran incómodos. Ahora vienen estos nuevos chalecos que se adhieren, al ser de neopren y al ser slim, digamos, o sea, se adhieren al cuerpo, entonces vos podés desplazarte, podés correr, podés saltar, podés golpear un balón con este tipo de chalecos, o sea que está bastante bueno. Entonces, recomendación, si tienen que invertir en este tipo de chalecos, inviertan, si están trabajando en fútbol masculino, entre 8 y 10 kilos, no se vayan a 15 kilos, ¿está? No se vayan a 15 kilogramos porque no lo van a poder utilizar. Y si están trabajando en fútbol femenino, trabajen entre 5, inviertan entre 5 y 8 kilogramos, ¿está? Para que puedan trabajar cómodos, puedan trabajar normal. ¿Se entiende? Todos los que tengo son dos chalecos de neopren de 10 kilos. Bien. Y tengo los antiguos después. Exactamente, y después de esto, digamos. Claro, pero con 10 kilos también. Exactamente, eso es lo ideal. Bien, vamos a pasar a otra metodología que tiene que ver con los cinturones de aceleración. Los cinturones de aceleración, tengan en cuenta que son cinturones que pueden tener, justamente propiamente dicho, el cinturón no puede ser un elástico, ¿está? ¿Para qué me ayuda esto? Para que yo pueda acelerar, pero que esa aceleración va a tener una pequeña sobrecarga, que esa sobrecarga no sobrepasa el 55%. Por eso es que aquí les muestro algunos videos. Este es el cinturón de aceleración. Quiero marcárselo con el láser, es este, el cinturón es un elástico, Entonces fíjense cómo no sé por qué se han puesto los videos, ¿sí? Pero siempre estamos Dale. hablando de pliometría nivel 3, ¿no es cierto? no, ahora esto es otra cosa, ya esto es cinturón de aceleración. Ya hemos pasado pliometría, ¿está? Ahora es otra metodología. Y fíjense, desplazamientos con cinturón, tienen una pequeña sobrecarga, eso es otra metodología, como vimos trineo, vimos pliometría y ahora estamos viendo cinturón de aceleración. Se los vuelvo a poner el video. Todos estos videos están dentro de la videoteca, les recomiendo que lo puedan llegar a descargar. Bien. Cinturón de aceleración, les muestro otro video. Sí, consulte nomás. Yo me los hice a eso, pero con la cámara de bicicleta. Claro, con eso lo puedes hacer. Con eso se lo puede hacer. No me daba el bolsillo en su momento para comprar uno. Me fui a una bicicletería y me conseguí. Y me lo hice igual. Fíjate que la tensión esa es bastante buena, ¿no? Es bastante buena. Nosotros también, hace años atrás, usábamos ese tipo de cinturones, lo hacíamos para lo que tenía que ver con, cuando yo tenía mi escuela de fútbol, lo hacíamos con las gomas de bicicleta. Con las gomas de bicicleta, con la goma de motos, la partíamos en dos y le hacíamos los cinturones. Y la verdad que andaban bastante bien andaban. Bien, miren este video. Tengo dos de bici y otra que ato en un palo. Claro, exactamente, y con eso te basta y te sobra. Fíjate, aquí tienen otro cinturón de aceleración en donde puedo también trabajar saltabilidad, skipping, aceleraciones y demás. Ahora, esto es importantísimo, que es un error común, ¿Qué es lo que se ve generalmente en los gimnasios para los futbolistas? Se ve que los estímulos con cinturón lo hacen durar 40 segundos, 45 segundos, 1 minuto cada ejercicio. Y cuando yo estoy trabajando este tipo de ejercicios, a ese tiempo, por arriba de 15 segundos, yo estoy trabajando sistema láctico, por lo tanto no me sirve para el fútbol. En cambio, la forma correcta de trabajar un cinturón de aceleración o un cinturón de velocidad
corresponde con estímulos que van entre 5 segundos a 15 segundos de ejecución, para asegurarme fundamentalmente que esté utilizando este sistema TPPC. Y la densidad, es decir, la relación que va a existir entre el trabajo y la pausa, va a ser densidad 1,6. Supongamos que mi trabajo dure 15 segundos. ¿Está? Yo hice 15 segundos de aceleraciones. ¿Cuánto será la pausa? Si es densidad 1,6. ¿Quién me puede decir? ¿Por chat o...? 90 segundos, profe. 90 segundos, exactamente. O sea, 90 segundos yo voy a estar trabajando 1 minuto y medio de pausa. Entonces, de esa forma, yo voy a estar trabajando en forma correcta. ¿Por qué? Porque estoy haciendo hincapié en el sistema TPPC, estoy estimulando la activación y el reclutamiento neuromuscular que quiero para el fútbol y estoy trabajando la fuerza explosiva elástico-reactiva. ¿Se entiende? Entonces estoy siendo específico con mi trabajo de fútbol. Y esta es la tercera metodología de desarrollo de la fuerza explosiva. ¿Estamos? De la fuerza explosiva. Y aquí les voy a mostrar, esto es un trabajo del Puebla, de México, en donde utiliza la combinación de las 3 metodologías o de las 4 metodologías que yo puedo tener en fuerza explosiva, que son derivado de levantamiento de pesas, saltabilidad o pliometría, trabajos con trineo y cinturones de aceleración. Observen. Tienen saltabilidad y tienen aceleración. Es un trabajo combinado, cargada de potencia, saltabilidad y aceleración. Cinturón de aceleración. Y la transferencia en velocidad. Muy bien. Este video trate de descargarlo, que está bastante bueno. Ahora bien, esto por último, y cortamos aquí porque no vamos a tener tiempo de ver el siguiente contenido, que ya lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Cómo organizo un entrenamiento? ¿Está? Y esto no se olviden porque esto es educación física. Esto le puede servir para cualquier otra área. Yo voy a tener 3 formas distintas de organizar, en este caso, un entrenamiento de fuerza explosiva o un simple entrenamiento de fuerza. ¿Está? La primera metodología o la primera forma se denomina trabajo por circuito o trabajos en circuitos, que es la más conocida de todos. Quiere decir, yo pongo un ejercicio 1, un ejercicio 2, un ejercicio 3, un ejercicio 4 y un ejercicio 5, por ejemplo. ¿Está? Entonces, cuando yo estoy organizando en circuito, termino las repeticiones o el tiempo asignado para el ejercicio 1 y paso al 2. Termino el 2, paso al 3. Termino el 3, paso al 4. Termino el 4, paso al 5 y vuelvo a dar la vuelta, la cantidad de vueltas que sean necesarias para completar el circuito. Quiere decir que yo hago una serie y paso al siguiente ejercicio. Otra serie y paso al siguiente ejercicio. Otra serie y paso al siguiente ejercicio. En cambio, cuando yo estoy trabajando por estaciones, yo voy a tener 4, 5, 3 o la cantidad de estaciones que ustedes quieran, entonces termino. Termino la cantidad de series asignadas para esa estación, por ejemplo, 2 series, 3 series, 4 series, termino la cantidad de series dentro de esa estación, dentro de ese ejercicio y recién paso al otro. Termino la cantidad de series y recién paso al otro. Termino la cantidad de series y recién paso al otro. Esto se llama por estaciones. ¿Está? Y por último, lo que se denomina encadenamiento, se denomina metodología por encadenamiento, por progresión,
se denomina a que yo voy a poner las estaciones en este orden. 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo, puedo tener más o puedo tener menos. Entonces, primero paso por la 1, termino la 1, o sea, termino la serie en la 1 y paso a la 2. Termino la 2, paso a la 3, termino la 3 y paso a la 4. En el caso del último trabajo que ustedes vieron, del Puebla de México, fíjense que tenía una carga de potencia, tenía saltabilidad y tenían velocidad. Ellos organizaron la sesión por encadenamiento. ¿Está? Por encadenamiento. Entonces, esta es otra forma de organizar una sesión. ¿Está? Para el entrenamiento de la fuerza explosiva es muy utilizado esta forma, por encadenamiento. Entonces yo utilizo los encadenamientos. Entonces utilizo, por ejemplo, cargada de potencia, saltabilidad, aceleración. Entonces, siempre voy progresando de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4 y de la 4 a la 5. ¿Está? Progresión o encadenamiento. Entonces, estas son las tres formas distintas que yo voy a tener de organizar una sesión, en este caso de fuerza explosiva. Puede ser por circuito, puede ser por estaciones o puede ser por encadenamiento o por progresión. ¿Estamos? Entonces, para hacer un breve resumen de lo que vimos el día de hoy. Vimos concepto de fuerza, tipos de fuerza, que son tres: fuerza-potencia, dentro de la fuerza-potencia está la fuerza explosiva, fuerza máxima y fuerza-resistencia. Vimos los tipos de ejercicios que nosotros vamos a tener, que son los ejercicios derivados de la ley de Hill, los derivados del levantamiento de pesas, las activaciones y los ejercicios explosivos. Vimos que para entrenar la fuerza explosiva, nosotros teníamos 4 grandes metodologías. 2 verticales y 2 horizontales. Las verticales, ¿cuál eran? Pliometría y derivado de levantamiento de pesas. Y las horizontales eran trineo de arrastre y cinturón de aceleración. Dentro de eso vimos que dentro de del trineo de arrastre, si yo utilizaba una carga muy elevada, estaba haciendo hincapié en lo que era potencia. Se deformaba la técnica de carrera y el tiempo de apoyo era mayor. Por lo tanto, yo estaba trabajando lo que se denomina SEA medio. O sea, ciclo, estiramiento, acortamiento medio. Que no me sirve para el fútbol. O sea, no es específico. Sí para el rugby, pero no para el fútbol. En cambio, si la carga era baja, que generalmente esa carga era entre 5 kilos a 10 o 15 kilos como mucho, la carga era óptima para trabajar la explosividad. Por lo tanto, yo estaba trabajando el SEA corto. ¿Se entiende? Eso es trineo de arrastre. En cuanto a lo que es pliometría, nosotros vimos que había fundamentalmente 3 tipos de pliometría. Pliometría nivel 1, que trabajaba sin altura con figuras geométricas. Pliometría nivel 2, que trabajaba saltabilidad ya con altura, puede ser con cajones o con vallas. Y pliometría nivel 3, en donde trabajaba saltabilidad, desplazamiento, aceleraciones y frenados con los chalecos con peso o con los lastres. Eso es pliometría. Y vimos cinturón de aceleración, que dentro del cinturón de aceleración yo podía trabajar aceleraciones frontales o aceleraciones laterales, en donde el tiempo de trabajo era entre 5 y 15 segundos. ¿Estamos? Y por último vimos que también podía combinar estas metodologías horizontales y verticales bajo 3 esquemas distintos de organización. Por estaciones, que era terminar la cantidad de series por estaciones y recién pasar a la otra. Podía utilizar por circuitos, termino una serie y paso al otro ejercicio, termino una serie y paso al otro ejercicio. Y por otro lado, por encadenamiento, por progresión, que era ubicarlas en forma progresiva, en este caso a las estaciones 1, 2, 3, 4, e ir pasando por esas en ese orden, ¿está? De 1 hacia 4. Entonces, eso es lo que vimos el día de hoy. La clase que viene vamos a ver entrenamiento funcional adaptado al fútbol, también dentro del contexto de lo que tiene que ver con fuerza. Recuerden que la clase de hoy
y el link para el Drive que corresponde a la videoteca van a estar dentro de la plataforma virtual que ustedes tienen, y todas las consultas las pueden dejar sin ningún problema por ahí. De todas formas, los primeros 10 minutos de la clase que viene vamos a estar evacuando algunas dudas en relación a lo que tiene que ver con lo que vimos en la clase de hoy. Así que bueno, chicos, nada más que eso. Espero que les haya gustado. Necesito que vayan probando, vayan aplicando y vayan equivocándose fundamentalmente en esto para que puedan ir teniendo aprendizaje de tipo significativo. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase el día jueves, 20 horas. Un abrazo grande y nos vemos el jueves. Adiós. Abrazo, profe. Chao, Chao. profe. Gracias. Abrazo. Nos seguiremos equivocando.